Bienvenidos una vez más a esta presentación de los aspectos de APA séptima edición. Vamos a ver en detalle la presentación de tablas y figuras, la configuración de los principios en esa construcción de tablas y figuras, todo lo que tiene que ver con los bordes, las notas de numeración. Bienvenidos. Cuando hablamos de los componentes de una tabla, vemos que uno de los componentes es el número de la tabla. Vamos a escribir ese número de la tabla en negrita. La letra aquí va normal, no lleva ni cursiva, ni solamente va en negrita. Al doble espacio vamos a encontrar el título de la tabla. Como particularidad, ese título va a ir en letra cursiva, va a ir alineado totalmente a la izquierda. Encontramos los encabezados de título. Estos encabezados hacen referencia con estos elementos que demarcan las principales columnas de una tabla. Encontramos el cuerpo de la tabla, que es donde van a aparecer todos estos elementos, y encontramos las notas. Las notas también inician en este margen izquierdo, van a ir a doble espacio, como todo el documento, y esta es como una idea para que podamos empezar a visualizar una tabla. Ya vamos a ver un poco más de detalles. Cuando hablamos nosotros de este número, la indicación, lo que se sugiere es que podamos incluir los títulos de tablas y de figuras sobre el título en que se ordenan en el texto. Entonces, para que uno a veces, sobre todo cuando hay demasiadas tablas, para que uno no pierda la cuenta de cuántas tablas lleva, se sugiere utilizar en el procesador de texto de Word, incluirlas desde esta opción. Vean la pestaña referencias y vemos una partecita acá que dice insertar título. Cuando uno encuentra acá el insertar título, va a poder elegir si va a insertar el título de una tabla o de una figura, y aquí nos permite que si necesitamos incluir una tabla de contenido de las, ahora pues la redundancia de una tabla de contenido de las tablas, pues usted pueda incluirla desde esta opción y la haga de forma automática, y esto facilite las opciones. Cuando nosotros insertamos ese título, vamos a la pestaña referencia, elegir insertar título, va a abrir un cuadrito como este. Aquí vamos a elegir donde dice el título, encontramos que se puede elegir figura o se puede elegir tabla. En caso de que no esté ese título, nosotros lo podemos incluir aquí con esta opción nuevo rótulo. Y cada vez que usted vaya a insertar una tabla, pues simplemente elige. Si se trata de tabla de figura, él va a llevar ese conteo y va a ser mucho más fácil. En las indicaciones de título se sugiere que haya siempre una línea a doble espacio del número de la tabla. Como veíamos, número de la tabla, el espacio, y encontramos luego el título en cursiva. Que use un título breve pero descriptivo, que siempre conservemos la mayúscula inicial y la cursiva. En cuanto a los encabezados de la tabla, utilizar los encabezados necesarios dependiendo de esa disposición de los datos. La idea es que podamos incluir encabezados de columna y que en esos encabezados de columna tengamos en cuenta esto de la capitalización. Si se trata de palabras mayores a 4 letras, recuerden que van a iniciar en mayúscula, y cuando sean encabezados menores, pues van a ir en minúsculas. Todas las palabras cortas como conjunciones y todos los artículos de 3 letras o menos, y capitalizar la primera palabra de un título, subtítulo, luego de 2 puntos, guión, el nuevo principio de la capitalización para estos encabezados. El cuerpo de la tabla va a incluir todas las filas y columnas de una tabla, incluida la de encabezados. Puede usarse espacio simple, 1,5 o doble espacio en la tabla. Si nosotros vamos a manejar gran información o la tabla va a abarcar mucho espacio, es muy importante que en este elemento pues utilicemos un menor espaciado. Si se trata de una tabla muy corta, podríamos incluso incluir el doble espacio
pero la recomendación está más dada a realizarlo más como desde ese 1.5. Se sugiere en ese cuerpo de la tabla alinear a la izquierda la información de la columna izquierda, pero centrar el encabezado. O sea, lo que va en la primera, como señalando la columna, eso va a ir centrado y la otra información de la parte izquierda alineada a la izquierda. Centrar la información de todas las demás celdas o al final alinear a la izquierda todas si eso mejora la legibilidad. Y en las tablas es muy importante no usar líneas verticales para separar los datos. Me devuelvo acá para que podamos ver acá en el ejemplo. En las tablas nunca se utilizan esas líneas verticales. Cuando construyan una tabla, aunque la realicen bajo los principios de insertar tabla y las columnas, luego pueden ir a esas opciones de diseño de presentación y elegir una versión de una tabla que no tenga esas líneas verticales. Es esa sugerencia desde APA. Hay 3 tipos de notas en una tabla. Podremos tener una nota de tipo general, una nota específica y una nota de probabilidad. Las notas nos van a permitir describir el contenido de la tabla que no puede entenderse solo desde el título, como el caso de definiciones, abreviaturas, la atribución de los derechos de autor y algunas explicaciones de asterisco. Quiere decir que una nota general podría estar relacionada con estas atribuciones de autores. Una nota específica estaría relacionada con aportar esas definiciones de abreviaturas, y en este caso de probabilidad sería como explicar algunos elementos que que de repente no son tan claros en la organización de los datos. Cuando hablamos en la creación de figuras, debemos imaginarnos en que una figura al final tiene que ver con los gráficos de líneas, los gráficos de barras, gráficos de diagramas, de flujos, gráficos circulares. También cuando hablamos de mapas, de dibujos, de diagramas de dispersión, fotografías, infografías, otro tipo de ilustraciones, se va a hablar de unas figuras. Y en las figuras es muy importante contar con un principio de que el color que utilicemos en las figuras sea accesible. Vamos luego a ver un ejemplo de qué tiene que ver con esta accesibilidad del color. Tenemos los componentes, el número, el título, la imagen, la leyenda y la nota. Comparten elementos como la tabla. Veamos aquí, tenemos el número de la figura, parte superior, también con negrita, el doble espacio, el título. Vean que estos títulos nunca terminan en punto. Esos son detalles que a veces a uno se le escapan, pero no terminan en punto. Aquí tenemos el cuerpo, que estarían los datos. Y es muy importante que esos datos que se presenten tengan una identificación clara, que fácilmente al lector le permita como entender de qué está hablando. Por esto en un tipo de gráfico de estos es importante manejar las leyendas como de las dos variables que se van aquí a medir, explicar en algún momento de qué habla un color, de qué habla otro. Y en las notas pueden aclarar esas puntuaciones, pueden también ser esas notas de autor como veíamos en las tablas. Hay unos principios en la creación de figuras. Es muy importante que la imagen que se elija para una figura sea una imagen clara, que las líneas sean suaves y afiladas, que la fuente sea legible y simple. Recordemos el tipo de fuente sans serif, que habían 3 opciones, entre 8 y 14 puntos, que se proporcionen esas unidades de medida, que tenga esos ejes claramente etiquetados, que los elementos sean claros y explicados. Hay 2 opciones para colocar figuras y tablas. Una es incrustarlas en el texto luego de nombrarlas. Si la figura es corta, puede aparecer en la misma página del texto. Agregar una línea blanca a doble espacio entre la figura y cualquier texto. Esto para que de repente no vaya a quedar como tan encima, voy a utilizar esa expresión,
el texto de la figura. Entonces, una línea en blanco nos va a permitir que se conserve ese espacio. Se puede también colocar cada figura en una página separada después de la lista de referencias. Esa puede ser otra opción. Y vamos aquí a ver los ejemplos de una figura accesible. Cuando nosotros hablamos de esas figuras accesibles, tiene que ver con que los colores que utilicemos tengan el suficiente contraste para que incluso personas que puedan tener un problema con la visión del color, tengan una deficiencia al color, puedan comprender la figura, incluso si esta se imprime en escala de grises. Acá en la parte vemos cómo es la publicación original y así cómo la vería una persona que tiene algún tipo de problema de deficiencia del color. Entonces aquí vemos que estas dos líneas casi no se van a diferenciar. Aquí tenemos otra opción, que es no solamente utilizar el color, sino aparte del color está utilizando un diverso nivel en las líneas, una línea continua, una línea punteada y una línea más punteada, de tal forma que si se imprimiera en una escala de grises se pudiera ver ejemplos de esta figura accesible. Aquí la tenemos un poco más grande. Hay un software gratuito que nos va a permitir que nosotros veamos nuestra figura, la podamos subir y nos muestra cómo la vería alguien que tiene esa deficiencia hacia el color. El estilo APA siempre se preocupa por procurar estos espacios, estos elementos que hagan posible que el conocimiento esté al acceso de todos. Gracias por haber llegado hasta aquí y los invito a continuar con las pautas en la citación.